Que no terminamos enfermos de milagro porque pedimos como 2 o 3 veces. Estando ya de estudiante en la universidad, me llamaron para un trabajo que se llamaba oficial mayor del Consejo de Manizales. Entonces yo era el encargado de hacer las actas. Eso era simultáneamente con mis estudios, lo cual incluso generaba a veces ciertos problemas. Yo estudiaba fundamentalmente por la mañana y este trabajo comenzaba hacia las 5 o 6 de la tarde porque el consejo sesionaba de noche. Fue muy duro por esa dualidad universidad-trabajo y segundo porque yo trataba de abreviar, de hacer unas actas más cortas. Yo entendía la idea del orador y entonces trataba de ponerla en pocas frases. Y había unos concejales que hablaban mucho, en particular uno a quien apodaban el camarada Montoya, que se echaba unos discursos de 2 y 3 horas y cada que veía el acta se ponía bravísimo conmigo porque él quería que yo le pusiera hasta la última palabra, la última coma. Le molestaba que yo tratara de abreviar, entonces se convirtió en una cosa un poco complicada porque yo terminaba a las 2 o 3 de la mañana de hacer las actas para presentarlas al otro día. Incluso ya en cierto momento que se avecinaban los exámenes en la facultad, pues ya me tocó anunciar que yo me retiraba. El jefe en aquel entonces pues se puso bravo, pero yo le dije, bueno, usted sabía y yo le advertí que yo tenía que darle prioridad a mis actividades universitarias. Mi interés en la vida era graduarme de abogado. Pues yo lo que hice fue invitar a 2 amigos a comer comida china y una cosa espantosa porque como sobraba un poquito de plata, entonces hicimos una especie de concurso de ver quién era el que comía más. Pedíamos un arroz de estos, un arroz chino, y eso fue es decir, no terminamos enfermos de milagro porque pedimos como 2 o 3 veces el arroz y esa fue una forma de celebración con mis compañeros, ¿no? Probablemente el más difícil es el de la política, porque realmente es una actividad muy dura. Muchas veces me parece que la gente no se imagina lo que significa pues, las giras, tener que estar atendiendo, memorizar cifras, los discursos, además, dijéramos, la presión, vienen luego las críticas, eso sí, es una cosa permanente, los ataques de los rivales. Esas 2 o 3 ocasiones en que he hecho política han sido extraordinariamente duras y afectan incluso a la familia, porque es que en general en todo el mundo, pero en Colombia aquí particularmente, pues hay un fanatismo y una agresividad tremenda y eso es realmente muy, muy, muy duro de sobrellevar, ¿no? Allí yo recordaría lo siguiente, yo vivía en Manizales y me nombraron registrador nacional del Estado Civil. En aquel entonces yo era un abogado bastante desconocido allá en Manizales, pero la Corte Electoral, que era la que nombraba en aquel entonces, quería a alguien imparcial y los candidatos conocidos aquí en Bogotá siempre tenían algún nexo con un político y tal, entonces sorpresivamente me nombraron. Luego fui designado ministro de gobierno, en ese entonces se llamaba ministro de gobierno, para la constituyente de 1991, que fue una época espectacular, porque realmente pues tuvimos éxito, sale la nueva constitución y todavía se siente, dijéramos, el apoyo. Era muy exigente, porque eran pues 70 constituyentes, la mayoría de ellos expertos, también con unas larguísimas jornadas. Luego, el tercer evento que quisiera recordar pues es reciente, que es la jefatura de la delegación del gobierno en las conversaciones con la guerrilla. Una cosa tremendamente angustiante y estresante. Uno todos los días estaba sujeto a una situación. De pronto creía que ya íbamos a firmar el acuerdo y luego 3 horas después estábamos en medio de una crisis, como un sube y baja. Pero esos son 3 momentos en mi vida, dijéramos, espectaculares. En la universidad yo era más bien rebelde. Había manifestaciones y dificultades hasta de orden público, pero por esos antecedentes, como se me consideraba ahí como rebelde, decían que hasta comunista era, lo cual a mí francamente me da risa. Al principio presenté 12 solicitudes de empleo y todas me las negaron. Ocurría esto en Manizales, que es una ciudad pequeña, donde claro, todo esto era muy conocido, y yo ya tenía esa mala fama de ser un revoltoso, entonces nadie quería darme empleo. Por eso decidí ensayar como juez y como ahí quienes nombraban eran mis profesores que sí me conocieron durante 5 años y yo tuve un buen éxito académico en la universidad. Entonces terminé de juez en Salamina, pero en esa fase inicial, es decir, cuando yo salgo y arranco a intentar tener mi vida laboral, fue una frustración tras otra, era una cosa tremenda. Lo importante es no desmayar. El tiempo va encauzando la vida de las personas. Entonces yo le diría a los jóvenes que incluso si tienen reveses y no logran conseguir empleo en los primeros intentos, que no desistan porque terminamos saliendo adelante. Y una cosa muy interesante que estoy viendo también que está ocurriendo es que creo que hay una gran variedad académica y de habilidades, que muchas incluso no son
son las académicas tradicionales de las 5 profesiones habituales, y me parece que esa es también una cosa interesante para los jóvenes. Es como mirar opciones distintas, incluso no necesariamente pensando en la plata, porque en esa época decían, no, si usted quiere tener plata tiene que ser médico u odontólogo. Ahora yo veo que hay jóvenes que buscan el teatro, la música, la formación literaria, hay una multiplicidad de actividades, y yo creo que lo que hay que seguir es la vocación. Lo ideal sería que uno trabajara en algo que le agrade, y me parece que ese sería el principal consejo.